Policía blanco humilla a joven negro. Pero al día siguiente él aparece en la comisaría como el nuevo jefe y lo que sucede a continuación es increíble. Imagina a un joven llamado Valentín. Tiene 25 años y es policía en Daxon, una ciudad que conoce bien. Valentín trabaja cuidando las calles de un barrio donde la mayoría de las personas son negras. Desde que comenzó a trabajar como policía, lo enviaron a patrullar ese barrio todos los días. Aunque lleva ya 3 años en este trabajo, todavía se siente un poco incómodo. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de estar en un lugar donde no conoces muy bien a la gente? Tal vez en una fiesta nueva o cuando vas a la casa de alguien que no conoces bien. Esto le sucede a Valentín todos los días. Él es blanco y, como creció en un barrio diferente, no conoce bien a las personas que viven donde trabaja ahora. Esto hace que, muchas veces, se sienta un poco perdido e incluso nervioso. Debido a ese nerviosismo, Valentín siempre está a la defensiva. Cree que necesita estar siempre alerta, pero en el fondo, es porque siente un poco de miedo y desconfianza. ¿Sabes cuando te sientes inseguro y, sin darte cuenta, empiezas a pensar que todo el mundo está en tu contra? Así es más o menos como se siente Valentín cuando camina por las calles de ese barrio. Quiere hacer bien su trabajo y ayudar a la gente, pero, sin darse cuenta, su miedo hace que mire a todo el mundo con desconfianza. Un día, mientras Valentín conducía por la calle principal del barrio, vio a alguien que llamó su atención. Era un hombre llamado Gabriel. Tenía 33 años, era negro y vestía un traje muy elegante. Gabriel parecía tener prisa, caminaba con determinación, como si tuviera algo importante que hacer. Cuando Valentín vio a Gabriel, algo dentro de él encendió una luz de alerta. ¿Qué hace un hombre así aquí?, pensó. Era como si Valentín, sin querer, estuviera juzgando a Gabriel solo por su apariencia. ¿Alguna vez has sentido ese cosquilleo en el estómago al ver a alguien que parece diferente de lo que estás acostumbrado? Eso fue exactamente lo que sintió Valentín, solo que, en lugar de dejarlo pasar, decidió hacer algo al respecto. Valentín detuvo el coche y bajó, con la mente llena de dudas y desconfianza. No sabía nada sobre Gabriel, pero ya estaba imaginando cosas. A veces, cuando no conocemos a alguien, podemos crear ideas erróneas sobre esa persona, y eso fue lo que le pasó a Valentín. Incluso sin ninguna razón real, pensó que necesitaba detener a Gabriel y hablar con él. Valentín, todavía con la mente llena de desconfianza, detuvo el coche y bajó, sintiendo el peso de lo que creía ser su deber. Caminó rápidamente hacia Gabriel, con pasos pesados que resonaban en la acera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo bruscamente frente a Gabriel, casi como si estuviera bloqueando el camino a propósito. El viento soplaba ligeramente, moviendo el traje impecable de Gabriel, que se giró, sorprendido, al darse cuenta de que lo estaban abordando. ¿A dónde vas?, preguntó Valentín, con una voz firme, pero con un tono que dejaba claro que no estaba preguntando por curiosidad. Gabriel, que no esperaba ser detenido, parpadeó varias veces, confundido, antes de responder con calma. «Voy a una reunión de negocios», dijo Gabriel, manteniendo un tono educado, pero sin ocultar la sorpresa en su voz. Miró a Valentín, tratando de entender el motivo de esa intervención. ¿Acaso había hecho algo malo? No, sabía que no. Aún así, la forma en que Valentín lo miraba, con esa mirada desconfiada, hizo que Gabriel se sintiera incómodo. Valentín, sin embargo, no estaba satisfecho con la respuesta. ¿Puedo ver su identificación?, pidió, pero el tono de su voz sonaba más como una orden que como una solicitud. Gabriel dudó por un segundo, sintiendo que algo estaba mal. Ya había pasado por situaciones incómodas antes, pero siempre esperaba que las cosas fueran diferentes. Respirando hondo, sacó la cartera del bolsillo y entregó su identificación a Valentín. «Claro, aquí está», dijo Gabriel, manteniendo la calma, aunque sintiera un leve apretón en el pecho. Sabía que no había motivo para preocuparse, pero la forma en que Valentín lo miraba, con tanta desconfianza, hacía que su corazón latiera un poco más rápido. Valentín tomó la identificación y la examinó por un momento. Sus ojos pasaron rápidamente por los detalles del documento, pero no estaba realmente buscando nada en particular. Era como si ya hubiera decidido que Gabriel era sospechoso, sin siquiera necesitar una razón. Miró a Gabriel de arriba a abajo, tratando de encontrar algo que justificara su desconfianza, pero no había nada. Gabriel observaba, tratando de no mostrar el malestar que sentía. Quería preguntar por qué lo estaban deteniendo, pero decidió esperar. Sabía que, en situaciones como esa, a veces el silencio era la mejor respuesta. Pero, por dentro, la sensación de injusticia crecía. Estaba allí, camino a una reunión importante, vistiendo el mejor traje que tenía, y de repente se encontraba en una situación incómoda, sin entender por qué. Finalmente,
Valentín devolvió la identificación, pero lo hizo de una manera que hizo que Gabriel se sintiera aún más humillado. En lugar de entregar el documento de vuelta con respeto, Valentín lo arrojó al suelo, como si no tuviera ningún valor. «Aquí, toma», dijo, con una media sonrisa de desprecio en el rostro. Gabriel miró el documento en el suelo y, por un instante, no supo qué hacer. Sintió un calor subir por su cuerpo, una mezcla de vergüenza e ira. Pero sabía que no podía reaccionar como quería. Lentamente, se agachó para recoger su identificación, sintiendo las miradas de las pocas personas que pasaban por allí. Era como si todos estuvieran presenciando esa escena, y Gabriel no pudo evitar sentirse disminuido. «Mira, solo estoy tratando de hacer mi trabajo», continuó Valentín, ahora cruzando los brazos, como si estuviera justificando su actitud. «Nunca se sabe quién camina por estas calles. Necesito asegurarme de que todos estén seguros». Gabriel tomó su identificación, se levantó lentamente y miró directamente a los ojos de Valentín. «Entiendo que tienes que hacer tu trabajo», dijo, tratando de mantener la voz firme, pero amable. «Pero, la próxima vez, tal vez podrías acercarte a alguien de una manera más respetuosa». Antes de continuar, asegúrate de que ya le has dado like al vídeo y suscríbete al canal si te gusta escuchar historias emocionantes. Después de devolverle la identificación a Gabriel de manera brusca, Valentín no se detuvo ahí. Todavía estaba irritado y, en lugar de actuar con respeto, decidió que era el momento de demostrar quién mandaba. «Mira, sé que puedes tener prisa, pero no cuesta nada mostrar un poco de respeto», dijo Valentín con una expresión de desprecio. Gabriel estaba tratando de mantener la calma, pero sentía su rostro calentarse de vergüenza. No podía creer lo que estaba pasando. Solo iba camino a una reunión importante, vestido con su mejor traje, y ahora estaba siendo tratado con tanta falta de consideración. Cuando Valentín tomó la identificación de Gabriel y la tiró al suelo, el sonido del documento cayendo al asfalto fue como un golpe en el estómago de Gabriel. Se agachó lentamente para recoger la identificación, sintiendo que la humillación crecía con cada segundo. Las personas que pasaban comenzaron a mirar, algunas deteniéndose por un momento para ver qué estaba pasando. Gabriel podía sentir las miradas de juicio y curiosidad, lo que hacía que la situación pareciera aún más embarazosa. Valentín no se conformó solo con eso. Comenzó a hacer comentarios desagradables, como si estuviera tratando de herir a Gabriel aún más. «¿Crees que estás en un desfile de moda, o qué?», dijo con tono sarcástico. «He visto a mucha gente bien vestida por aquí. No significa que sean personas de confianza». Gabriel intentó ignorar las palabras de Valentín, pero era difícil. Sentía un nudo en el pecho, y las palabras de Valentín parecían clavarse en su mente. Sabía que estaba siendo juzgado solo por su apariencia, y eso lo hacía sentir pequeño e impotente. Cada comentario despectivo de Valentín parecía empeorar la situación, haciendo que la experiencia fuera aún más dolorosa. Mientras Valentín continuaba hablando, empezó a hacer observaciones sobre la apariencia de Gabriel y de dónde venía. «Debes pensar que eres mejor que los demás solo porque estás bien vestido», continuó Valentín, riéndose de manera despectiva. «Pero ese traje no te va a proteger si estás escondiendo algo». Gabriel trató de mantenerse firme, sabiendo que cualquier reacción más fuerte podría empeorar la situación. Sentía la rabia crecer dentro de él, pero sabía que reaccionar podría resultar en algo aún más grave. Tragó saliva, respirando hondo para mantener la compostura. La sensación de humillación era casi insoportable. Gabriel sabía que tenía que salir de allí y continuar su camino, pero el malestar y la vergüenza lo acompañaban. Pensó en cómo había planeado ese día, en cómo estaba ansioso por la reunión que podría cambiar su vida. Pero ahora, todo parecía estar desmoronándose por esa intervención injusta y cruel. Mientras Valentín se alejaba hacia el coche, parecía que la tensión entre ellos aún no había terminado. Miró por encima del hombro y, al ver que Gabriel aún estaba allí, sintió una necesidad casi compulsiva de afirmar su superioridad. En lugar de dejar la situación atrás, Valentín decidió ir más allá. «¿Todavía estás aquí? Pensé que te había dicho que te largaras de aquí», dijo Valentín, su voz cargada de sarcasmo. Pero no se detuvo ahí. Con una mirada de desprecio, añadió: «Sabes, gente como tú debería saber cuál es su lugar. No sirve de nada vestirse así, pensando que eres alguien importante. Al final del día, solo eres uno más». Las palabras de Valentín eran como puñales. Gabriel sintió el peso de cada insulto, pero decidió mantener su dignidad, incluso si eso significaba permanecer en silencio. Pero por dentro, estaba en ebullición. Era como si cada palabra de Valentín estuviera tratando de arrancar la autoestima que Gabriel había construido con tanto esfuerzo. Valentín, al ver que Gabriel no respondía, se sintió aún más provocador.
Comenzó a hablar más alto, como si quisiera que todos a su alrededor escucharan. ¿Crees que eres diferente de los demás solo porque llevas traje? ¿Crees que eso te protege? He visto a muchos como tú, tratando de pasar por algo que no son. No olvides que, para mí, solo eres un número más, nada más. Gabriel apretó la identificación en su mano, tratando de mantener la calma. Las palabras de Valentín resonaban en su mente, y cada vez más, sentía como la rabia se mezclaba con la humillación. Sabía que reaccionar en ese momento podría ser peligroso, así que decidió no darle el gusto de la victoria a Valentín. Levantó la cabeza, tratando de mostrar que, a pesar de las palabras crueles, aún estaba de pie. Pero Valentín no se contentó solo con insultar a Gabriel. Quería herirlo aún más. Mira, un tipo como tú debería estar agradecido de que te esté prestando atención. Porque si no fuera por mí, ¿quién más se preocuparía? A lo mejor, hasta te estoy haciendo un favor. La risa fría de Valentín fue la última gota para Gabriel. Aunque no dijo nada, sintió su corazón doler, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Mientras la humillación de Gabriel continuaba, algunas personas del barrio empezaron a notar la situación. Algunos vecinos pasaban por allí, yendo al trabajo o regresando a casa, y al ver la escena, ralentizaban el paso, tratando de entender qué estaba ocurriendo. El barrio de Jackson, aunque acostumbrado a la presencia de la policía, no solía presenciar este tipo de enfrentamiento tan explícito. Una señora mayor, cargando bolsas de compras, se detuvo por un momento, mirando con preocupación a Gabriel y a Valentín. Apretó los labios, queriendo decir algo, pero el miedo se lo impidió. Sabía cómo podía ser de severa la policía, especialmente cuando alguien se atrevía a cuestionar sus acciones. Apretó las bolsas contra su cuerpo y siguió caminando, pero no sin antes lanzar una última mirada triste a Gabriel. Un grupo de jóvenes, que estaba conversando y riendo en la esquina, quedó en silencio en cuanto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se miraron entre ellos, reconociendo la tensión en el aire, pero no se acercaron. «Mira», dijo uno de ellos en voz baja, «es mejor que no nos metamos en esto. No quiero más problemas». Y, con eso, todos acordaron mantener la distancia, a pesar de la indignación que sentían. Gabriel, por su parte, sentía las miradas sobre él como si fueran piedras pesadas. Cada mirada que cruzaba con la suya lo hacía sentirse aún más expuesto, más avergonzado. Sabía que esas personas no tenían la culpa, pero no podía evitar sentirse juzgado. Era como si todos estuvieran formando opiniones sobre él sin conocer su historia, sin entender lo que estaba pasando. Al otro lado de la calle, una madre sostenía la mano de su hijo pequeño. Miró a Gabriel con pena, pero también con miedo. «Vamos, cariño, no mires», dijo ella, tirando del niño para alejarlo. Pero el niño, curioso, miró hacia atrás, viendo a Gabriel agachar la cabeza para recoger su identificación del suelo. No entendió muy bien lo que estaba pasando, pero la expresión triste en el rostro del hombre quedó grabada en su mente. Gabriel trató de ignorar las miradas, pero era imposible. Cada persona que pasaba y no decía nada, cada mirada de lástima o de juicio, hacía que se sintiera aún más solo. Quería gritar, quería que alguien, cualquiera, viniera y dijera que eso era incorrecto, que no merecía ser tratado de esa manera. Pero, en el fondo, sabía que nadie lo haría. Todos tenían miedo de involucrarse, miedo de también ser objeto de una injusticia. Los pocos que se detuvieron a observar pronto decidieron seguir adelante, temiendo que cualquier involucramiento pudiera traer problemas para ellos también. Gabriel se dio cuenta de esto y sintió una mezcla de tristeza y vergüenza. Sabía que, en ese momento, estaba solo. No porque a la gente no le importara, sino porque tenían miedo. Y ese miedo, comprensible pero doloroso, lo hizo sentirse aún más vulnerable. Por fuera, Gabriel parecía calmado. Mantuvo una postura erguida, sosteniendo su identificación y los documentos con firmeza mientras caminaba por la calle. Pero por dentro, una tormenta de emociones se estaba formando. Era como si una ola de rabia, vergüenza e impotencia estuviera creciendo dentro de él, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Gabriel no era un hombre que se dejara abatir fácilmente. Había enfrentado muchos desafíos en la vida y siempre logró mantener la calma y la dignidad. Pero lo que acababa de suceder lo había afectado de una manera diferente. Ser tratado de esa manera por Valentín, un policía que debería proteger y servir, era algo que no podía simplemente ignorar. La humillación aún pesaba en sus hombros, pero lo que más le molestaba era la sensación de injusticia. Mientras caminaba, Gabriel pensaba en todas las cosas que le hubiera gustado decirle a Valentín. Quería haber defendido su derecho a estar allí, a ser tratado con respeto. Quería haber hablado de cómo su apariencia, su ropa,
no determinaban su valor como persona. Pero sabía que, en situaciones como esa, cualquier reacción podría verse como una falta de respeto, y eso solo serviría para agravar aún más la situación. Si hubiera dicho algo, pensaba Gabriel, mientras la rabia empezaba a hervir. Pero también sabía que, si lo hubiera hecho, las cosas podrían haber salido de control. Ya había visto historias similares terminar de maneras mucho peores, y esa idea le provocó un escalofrío. Gabriel sabía que, para muchos, su calma podría ser vista como debilidad, pero, en realidad, era una demostración de fuerza y autocontrol. Por más que intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al no reaccionar, la frustración no desaparecía. Sentía un nudo en la garganta, como si todas las palabras que no dijo estuvieran atrapadas allí, asfixiándolo. Gabriel quería gritar. Quería que el mundo supiera lo injusto que había sido todo eso. Pero no podía, porque sabía que eso podría ser usado en su contra. Esa mezcla de rabia e impotencia era difícil de soportar, y sentía que, con cada paso, el peso sobre sus hombros se hacía mayor. Gabriel pensaba en su reunión, que ahora parecía distante y sin importancia. ¿Cómo podría concentrarse sintiéndose de esa manera? El traje rasgado, los documentos que casi fueron confiscados, todo se mezclaba en la mente de Gabriel, creando una sensación de desesperación. Sabía que necesitaba recomponerse, pero el dolor emocional era profundo. Mientras caminaba, se dio cuenta de que algunas personas todavía lo observaban de lejos, tal vez curiosas por lo que había sucedido. Gabriel sintió de nuevo esa punzada de vergüenza, pero ahora estaba mezclada con rabia. ¿Por qué no hicieron nada?, pensaba. Porque nadie dijo una palabra. Pero, en el fondo, Gabriel sabía la respuesta. El miedo es una fuerza poderosa, y muchas veces impide a las personas actuar. También sabía que no podía culpar a esas personas por no intervenir. Todos tenían sus propias batallas, sus propias razones para no involucrarse. Aún así, eso no hacía la situación menos dolorosa. ¿Qué harías en el lugar de Gabriel? ¿Habrías respondido? Deja en los comentarios tu opinión sobre esta impactante historia entre Gabriel y Valentín y espera hasta el final, porque Valentín se quedará boquiabierto al descubrir la verdadera identidad de Gabriel. Al finalmente llegar a su destino, Gabriel se detuvo por un momento antes de entrar. Respiró hondo, tratando de calmar el corazón que latía con fuerza en su pecho. «Eres más fuerte que esto», se dijo a sí mismo, tratando de convencerse. Pero, por más que lo intentara, no podía alejar la frustración y la sensación de haber sido injustamente tratado. Sabía que ese día quedaría marcado y que llevaría tiempo superar lo que había sucedido. Mientras Gabriel intentaba seguir adelante, manteniendo la calma y alejándose de la situación, Valentín, que ya estaba a punto de entrar en la patrulla, se detuvo de repente. Miró hacia atrás y vio a Gabriel todavía caminando, con la postura firme y la mirada enfocada hacia adelante. Algo en esa calma de Gabriel lo incomodó profundamente. Era como si Valentín quisiera una reacción, algo que justificara toda su desconfianza y hostilidad. Pero Gabriel no le estaba dando eso. Sintiendo un impulso repentino de reafirmar su autoridad, Valentín dio media vuelta y rápidamente alcanzó a Gabriel. Antes de que Gabriel pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Valentín lo agarró del hombro y lo empujó contra la pared más cercana. El movimiento fue brusco e inesperado, haciendo que Gabriel soltara un gemido de dolor al sentir su espalda golpearse contra la superficie dura. «¿Crees que puedes simplemente ignorarme?», gruñó Valentín, presionando a Gabriel contra la pared. «No estabas cooperando», continuó, como si intentara justificar su agresión. Pero la verdad era que Gabriel no había hecho nada más que intentar seguir su camino. El dolor en la espalda de Gabriel era intenso, irradiando por todo su cuerpo, pero se obligó a mantenerse calmado, aunque el miedo y la rabia ardían dentro de él. Gabriel luchaba por entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Valentín estaba haciendo esto? No había dicho ni hecho nada que pudiera justificar esa agresión. La respuesta estaba en la mirada de Valentín, una mirada llena de ira y frustración, como si necesitara probar algo para sí mismo. Gabriel se dio cuenta de que, en ese momento, estaba en una situación peligrosa. Valentín estaba tratando de provocar una reacción, y Gabriel sabía que debía mantener el control, por más difícil que fuera. «No hice nada malo», dijo Gabriel, con voz firme pero baja, tratando de no mostrar el dolor que sentía. Sabía que cualquier palabra o movimiento más brusco podría ser usado en su contra. Pero Valentín estaba decidido a provocar una reacción. Presionó a Gabriel contra la pared con más fuerza, aumentando la tensión entre ellos. «No fue lo que pareció», respondió Valentín, con tono lleno de desprecio. Quería que Gabriel se sintiera impotente, que supiera quién estaba al mando. Al mismo tiempo, Valentín luchaba contra su propia frustración, contra la idea de que tal vez, solo tal vez,
estaba equivocado al sospechar de Gabriel desde el principio. Gabriel, sintiendo como el dolor en su espalda se intensificaba, respiró hondo y decidió no ceder. Sabía que, si reaccionaba, las cosas podrían salirse de control y podría acabar en una situación aún peor. «Solo estoy yendo a mi reunión», repitió, tratando de mantener la calma en su voz, aunque por dentro estaba furioso. «No quiero problemas». Mientras Gabriel intentaba recuperarse del empujón, se dio cuenta de algo que hizo que su corazón se hundiera aún más. Durante la agresión, el traje que llevaba puesto se había rasgado. Gabriel miró hacia abajo y vio un gran desgarrón en la parte trasera de la chaqueta, justo en la costura. Ese traje no era solo una prenda para él. Era un símbolo de su esfuerzo, de todas las noches que había trabajado duro para destacar y ser tomado en serio en un entorno a menudo lleno de prejuicios. Ese traje era especial. Gabriel había ahorrado durante meses para comprarlo, sabiendo que necesitaría estar bien presentado para las reuniones importantes que estaban por venir. Era el tipo de ropa que usaba para mostrar al mundo que era alguien determinado, alguien que luchaba por su espacio y sus oportunidades. Y ahora, con un solo gesto imprudente de Valentín, el traje estaba arruinado. Pasó la mano por el desgarrón, sintiendo el tejido que tanto valor tenía para él deshilachándose entre sus dedos. El dolor físico en la espalda se mezclaba con un dolor aún más profundo, un dolor emocional. Sentía como si una parte de su dignidad hubiera sido arrancada junto con el tejido rasgado. Gabriel cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. No era solo el traje lo que estaba rasgado. Era su confianza, su imagen, su esfuerzo. Cada detalle del traje contaba una historia. Recordaba el día en que lo compró, la satisfacción que sintió al verlo colgado en el armario, sabiendo que estaba listo para cualquier desafío profesional que viniera. Y ahora, al mirar el desgarrón, sentía una profunda vergüenza. ¿Cómo podría entrar en esa reunión, enfrentarse a sus colegas y superiores, vestido con un traje que ahora parecía tan andrajoso? Las personas seguían pasando a su lado, algunas lanzando miradas rápidas y curiosas, pero nadie se detenía. Gabriel sentía que estaba siendo observado, que su estado reflejaba la imagen de alguien que no debería estar allí, de alguien que no pertenecía a ese mundo de negocios y reuniones importantes. Quería gritar, decir que no era lo que parecía, que había luchado mucho para estar donde estaba, pero sabía que nadie lo escucharía. El traje rasgado era más que una simple prenda dañada. Era un recordatorio cruel de que, para muchos, él seguía siendo visto como inferior, como alguien que podía ser tratado de forma irrespetuosa sin consecuencias. Gabriel se sintió expuesto, vulnerable, como si el desgarrón en el traje hubiera abierto una herida en su alma. Una herida que sabía que llevaría tiempo para sanar. Aún así, Gabriel intentó reunir fuerzas para seguir adelante. Sabía que todavía tenía una reunión importante por delante, que necesitaba estar presente en cuerpo y alma. Pero ahora, con el traje rasgado, la humillación aún fresca en su mente, no sabía cómo podría concentrarse. Se sentía pequeño, impotente, como si todo el esfuerzo que había puesto para prepararse para ese día hubiera sido en vano. Respirando profundamente, Gabriel enderezó los hombros lo mejor que pudo y siguió adelante, decidido a no permitir que el desgarrón en el traje definiera quién era. Pero por dentro, sabía que esa marca, tanto en el tejido como en su dignidad, sería difícil de olvidar. Cada paso que daba era pesado, como si la vergüenza y el dolor estuvieran pesando sobre sus hombros junto con el traje dañado. Después de la agresión y el desgarrón en su traje, Gabriel pensó que lo peor ya había pasado, pero Valentín no parecía satisfecho. Al ver que Gabriel intentaba seguir adelante, dio un paso más hacia el abuso de poder. «Espera», llamó Valentín, con una voz cargada de autoridad y desconfianza. Gabriel se detuvo, sintiendo un escalofrío. ¿Qué más podría querer? Valentín se acercó a Gabriel con una mirada severa, casi como si estuviera esperando que Gabriel estuviera ocultando algo. Miró la carpeta que Gabriel sostenía, la misma que contenía todos los documentos importantes para la reunión que estaba a punto de tener. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Valentín, extendiendo la mano de manera imperativa. Gabriel, intentando mantener la calma, respondió: «Son solo documentos para mi reunión. Son muy importantes, por favor, tenga cuidado». Pero su voz, por más calmada que intentara ser, aún llevaba un rastro de miedo y aprensión. Valentín, ignorando completamente la solicitud de Gabriel, arrancó la carpeta de sus manos. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, también tomó su celular. «Necesito verificar qué estás llevando», dijo, como si tuviera un derecho absoluto sobre las pertenencias de Gabriel. Sin esperar una respuesta, Valentín abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos de forma descuidada, como si no tuvieran ningún valor.
Cada página que Valentín manejaba de cualquier manera hacía que Gabriel sintiera un nudo en el pecho. Esos documentos eran esenciales para la reunión. Meses de trabajo y preparación estaban allí, y el pensamiento de que pudieran perderse o dañarse causaba una creciente ansiedad en Gabriel. Por favor, esos papeles son importantes, intentó insistir Gabriel, con la voz ahora teñida de desesperación contenida. Son para una reunión que puede cambiar mi carrera. Pero Valentín seguía ignorando lo que decía Gabriel. Parecía decidido a encontrar algo incorrecto, algo que justificara su comportamiento agresivo e irrespetuoso. Sí, mucho papeleo aquí. ¿Estás seguro de que no estás escondiendo nada?, preguntó Valentín, con un tono irónico, como si intentara provocar a Gabriel. Gabriel, sintiéndose cada vez más impotente, sabía que caminaba por una línea muy delgada. Quería protestar, quería arrancar los documentos de las manos de Valentín, pero sabía que eso solo empeoraría la situación. En lugar de eso, intentó apelar a la razón. Por favor, solo quiero continuar mi camino. Estos papeles son solo lo que necesito para la reunión. No estoy escondiendo nada. Valentín finalmente cerró la carpeta con fuerza, pero no sin antes arrugar ligeramente algunas hojas. Miró a Gabriel con desdén y, sin ningún cuidado, le arrojó la carpeta de vuelta a sus manos. Puedes irte, pero me quedaré con el celular por ahora. Necesito asegurarme de que no estés escondiendo nada comprometedor. Gabriel sintió una nueva ola de frustración y miedo al oír eso. Pero necesito mi celular. Lo necesito para la reunión, para comunicarme con mis colegas. Sabía que sin el celular, sería difícil concentrarse y mantener el contacto necesario con las personas que lo esperaban. Valentín, sin embargo, se encogió de hombros. Yo decido lo que necesitas o no. Ahora lárgate de aquí antes de que cambie de opinión. Las palabras de Valentín eran como cuchillos cortando la poca esperanza que le quedaba a Gabriel. Tras la confiscación del celular y el regreso de la carpeta arrugada a sus manos, Gabriel ya estaba al límite de su paciencia y energía. Intentó recomponer sus pensamientos, concentrándose en seguir adelante y llegar a su reunión. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, Valentín habló de nuevo, esta vez con un tono aún más amenazante. «Oye, no pienses que esto terminó aquí», gritó Valentín, haciendo que Gabriel se detuviera de inmediato. El policía caminó hacia él de nuevo, ahora con una sonrisa fría en los labios. «Si te vuelvo a ver por aquí, puedes estar seguro de que te llevaré directo a la comisaría por desacato». Gabriel se giró lentamente para enfrentar a Valentín, sintiendo el peso de las palabras del policía como una tonelada sobre sus hombros. Intentó mantenerse calmado, pero era difícil ocultar la mezcla de rabia y frustración que empezaba a desbordarse. No había hecho nada malo, nada que justificara todo ese trato. Pero ahora, además de todo, estaba siendo amenazado con arrestos si lo veían de nuevo en ese barrio. Pero, comenzó Gabriel, intentando argumentar. Quería explicar que estaba allí por un motivo legítimo, que ese barrio formaba parte de su rutina profesional. Pero antes de que pudiera continuar, Valentín levantó la mano, silenciándolo. «No quiero saber de tus peros». «Has oído bien lo que te dije», interrumpió Valentín, su voz dura e inflexible. «Sal de aquí y no vuelvas. Te arrestaré si te veo por aquí de nuevo. ¿Entendido?» Gabriel miró a su alrededor, dándose cuenta de que algunas personas aún observaban desde lejos, algunas con miradas de pena, otras de indiferencia. La humillación que ya sentía solo se intensificó. Estaba siendo expulsado de un lugar donde tenía todo el derecho de estar, y todo esto sin ninguna justificación plausible, más allá del prejuicio y la autoridad mal utilizada de Valentín. La sensación de impotencia se apoderó de Gabriel una vez más. Estaba sin su celular, con sus documentos dañados y su traje rasgado. Y ahora, tenía que abandonar el barrio como si fuera un criminal, cuando en realidad, él era la víctima de un abuso de poder. Cada fibra de su ser clamaba por justicia, pero sabía que reaccionar en ese momento solo podría empeorar la situación. Sin alternativas, Gabriel asintió con la cabeza, intentando contener la rabia que hervía dentro de él. Le dio la espalda a Valentín y comenzó a caminar, sintiendo los ojos del policía quemando en su espalda, como si lo persiguieran incluso cuando se estaba alejando. A medida que se distanciaba, el miedo de ser perseguido nuevamente lo hizo acelerar el paso. La sensación de ser cazado, como si fuera un intruso en un lugar donde no era bienvenido, lo angustiaba. Ya no tenía su celular para pedir ayuda o avisar a sus colegas que estaba en camino, y la idea de regresar al barrio para recuperarlo era impensable en ese momento. Gabriel siguió caminando, tratando de no mostrar cuánto estaba afectado, pero por dentro se sentía destrozado. La sensación de ser expulsado, humillado y tratado como si no valiera nada corroía su dignidad. Se preguntaba cómo podría concentrarse en la reunión,
¿Cómo podría recomponerse después de todo lo que había sucedido? Mientras se alejaba, Gabriel no podía dejar de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Si no hubiera sido abordado, si Valentín hubiera mostrado un mínimo de respeto, si simplemente hubiera podido seguir hacia su reunión sin todo ese drama. Pero la realidad era otra, y ahora estaba allí, caminando rápidamente fuera del barrio, sin celular, con sus pertenencias dañadas y una nube de humillación y rabia sobre su cabeza. Al día siguiente, la comisaría donde trabajaba Valentín estaba en un verdadero alboroto. Desde las primeras horas de la mañana, el murmullo entre los policías era constante, con todos comentando sobre la llegada de un nuevo jefe de policía. La noticia se había extendido rápidamente, y todos estaban curiosos por saber quién sería el nuevo líder. Era un momento de expectativa, pues un nuevo jefe podría significar cambios significativos en la forma en que la comisaría operaba. Valentín, por su parte, estaba en medio de todo eso, pero con una postura tranquila, casi indiferente. Seguía inmerso en la arrogancia que llevaba consigo, creyendo que el nuevo jefe no traería nada con lo que no pudiera lidiar. Como de costumbre, Valentín se consideraba en control de todo a su alrededor, confiado en que cualquier cambio sería fácilmente absorbido por él. Mientras los policías conversaban en pequeños grupos, intercambiando especulaciones y rumores sobre el nuevo jefe, Valentín permanecía en su escritorio, haciendo anotaciones y terminando informes, sin prestar mucha atención a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Creía que, independientemente de quién fuera nombrado, las cosas continuarían como siempre para él. Después de todo, tenía su manera de hacer las cosas y estaba seguro de que seguiría siendo respetado por sus colegas. Pero, a pesar de su confianza, Valentín no pudo dejar de notar el creciente clima de tensión. Escuchó murmullos sobre posibles reformas, sobre un nuevo enfoque hacia la disciplina y el respeto en la fuerza policial. Algunos de sus colegas estaban claramente preocupados, especialmente aquellos que, como Valentín, tenían sus propios métodos poco ortodoxos para tratar con los ciudadanos. Si este nuevo jefe es rígido, va a ser difícil para algunos de nosotros, comentó uno de los policías, pero Valentín simplemente se encogió de hombros, sin mostrar preocupación. Alrededor de las 10 de la mañana, todos fueron convocados a la sala de reuniones, donde el nuevo jefe sería presentado oficialmente. Había una mezcla de nerviosismo y expectativa en el aire, mientras los policías se reunían, murmurando entre ellos sobre quién podría ser el nuevo comandante. Valentín siguió al grupo, con las manos en los bolsillos, la expresión tranquila como siempre, pero con una ligera curiosidad por saber quién asumiría el cargo. Al entrar en la sala, los policías se alinearon, esperando la llegada del nuevo jefe. El silencio se apoderó del ambiente cuando uno de los oficiales superiores subió al podio, listo para hacer la presentación. Señores, es con gran expectativa que les presento al nuevo jefe de policía, quien traerá una nueva era de liderazgo a nuestra comisaría, dijo el oficial, su voz cargada de formalidad. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta, esperando que el nuevo jefe entrara. Valentín observaba con una expresión de leve interés, curioso por ver finalmente quién estaba generando tanta conmoción. La puerta se abrió. Para sorpresa general, quien entró en la sala no fue otro que Gabriel. Estaba impecablemente vestido, ahora con un traje nuevo, su postura erguida y su mirada firme. Había un aura de autoridad y confianza a su alrededor, que inmediatamente silenció cualquier murmullo restante. Gabriel caminó hasta el podio con pasos firmes, su mirada pasando por todos en la sala, sin vacilación. Valentín, al ver a Gabriel, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se congeló en su lugar, incapaz de creer lo que estaba viendo. Su corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió su espalda. Se quedó paralizado, su mente intentando procesar la situación. El hombre a quien había humillado y agredido el día anterior ahora estaba frente a él, como su nuevo superior. Gabriel miró brevemente a Valentín, pero sin dar ningún indicio de lo que había ocurrido entre ellos. Su mirada era profesional, inquebrantable. Se volvió hacia el grupo de policías y comenzó a hablar con una voz calma, pero llena de autoridad. Buenos días a todos. Estoy aquí para trabajar con ustedes, para asegurarme de que esta comisaría se convierta en un ejemplo de servicio público, donde el respeto, la justicia y la integridad sean nuestra máxima prioridad. Cada palabra que Gabriel pronunciaba parecía perforar a Valentín como un cuchillo. Sentía el peso de su culpa crecer con cada segundo. La imagen de lo que había hecho el día anterior volvió a su mente con toda su fuerza, trayendo consigo una ola de vergüenza y arrepentimiento que no podía evitar. Valentín se dio cuenta de que su arrogancia y prejuicio se habían vuelto contra él de una manera que nunca imaginó posible. Mientras Gabriel hablaba, delineando su visión y expectativas para la comisaría, Valentín apenas podía escuchar las palabras.
Su mente estaba en un torbellino, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. La figura de Gabriel, ahora imponente y en posición de autoridad, parecía un completo paradojo en relación con el hombre que había humillado el día anterior. Cada frase que Gabriel pronunciaba resonaba en la mente de Valentín, pero no como un mensaje de liderazgo, sino como un recordatorio silencioso del error que había cometido. Valentín sentía que su rostro ardía de vergüenza, y la sala que antes le parecía tan familiar ahora se sentía estrecha, asfixiante. Como él, alguien que se enorgullecía tanto de su postura, había podido tratar de forma tan inhumana a aquel que ahora era su superior. Gabriel mantuvo la mirada firme, recorriendo la sala mientras hablaba, como si estuviera evaluando a cada uno de los policías. Cuando su mirada pasó por Valentín, hubo un breve momento de contacto visual. En ese instante, Valentín sintió como si el mundo se detuviera. Vio en los ojos de Gabriel una mezcla de profesionalismo y algo más profundo, quizás una nota de reconocimiento, un recuerdo de lo que había ocurrido entre ellos. Pero Gabriel no dejó entrever ninguna emoción que pudiera delatar su conocimiento previo de Valentín. Continuó con su discurso, como si nada hubiera pasado. Valentín, sin embargo, no podía escapar de la marea de culpa que lo dominaba. La revelación de que Gabriel era ahora su jefe no solo era impactante, sino también aterradora. Sabía que sus días de arrogancia y abuso de poder habían llegado a su fin. Cada palabra de Gabriel parecía una acusación silenciosa, un recordatorio de que había fallado, no solo como policía, sino como ser humano. El discurso de Gabriel, que hablaba de respeto, justicia e igualdad, sonaba como una sentencia para Valentín. Todo lo que había ignorado, todo lo que había tratado con desdén, ahora se le presentaba de una manera que no podía seguir negando. Había usado su poder para oprimir, y ahora estaba bajo el mando de alguien que representaba exactamente lo contrario. «Estamos aquí para servir a la comunidad con integridad», dijo Gabriel, con un énfasis especial en la palabra integridad. Valentín sintió que se formaba un nudo en su garganta. Sabía que Gabriel estaba hablando para todos en la sala, pero las palabras parecían dirigidas directamente a él. Los otros policías, ajenos al drama interno que Valentín estaba viviendo, escuchaban a Gabriel con atención, algunos con expresiones de respeto, otros con curiosidad. Pero Valentín sabía que su situación era única. Era el único allí que tenía algo que ocultar, una culpa que cargar. Cuando Gabriel terminó su discurso, la sala estalló en aplausos educados, pero Valentín no pudo unirse a ellos. Sus manos permanecieron inmóviles al lado de su cuerpo, mientras trataba de controlar su respiración y mantener la compostura. Sabía que, a partir de ese momento, su vida en la comisaría nunca volvería a ser la misma. El hombre que había menospreciado ahora tenía el poder de definir su futuro, y Valentín no tenía idea de cómo Gabriel manejaría eso. La revelación de que Gabriel era su jefe no solo fue un choque, sino un cambio completo en todo lo que Valentín conocía. Se sentía expuesto, vulnerable, como si todos a su alrededor pudieran ver a través de su fachada confiada. Y lo único que podía hacer en ese momento era esperar para ver cómo Gabriel manejaría la situación, sabiendo que su destino ahora estaba fuera de su control. Valentín permaneció sentado por algunos momentos, incapaz de moverse. La sala, ahora vacía, parecía asfixiante, las palabras de Gabriel aún resonando en su cabeza. Sabía que tenía que hacer algo, no podía simplemente dejar pasar esto. El arrepentimiento que lo consumía era abrumador. Nunca se había sentido tan pequeño, tan equivocado. Valentín se levantó lentamente, su mente enfocada en una sola idea. Necesitaba disculparse con Gabriel. Con el corazón pesado, Valentín salió de la sala y se dirigió a la oficina de Gabriel. Cada paso le parecía más difícil que el anterior, pero sabía que esa era la única forma de aliviar la culpa que sentía. Al llegar a la puerta, dudó por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo: su carrera, su reputación, incluso la manera en que se veía a sí mismo. Finalmente, reuniendo todo el coraje que tenía, Valentín golpeó la puerta. Cuando escuchó la voz de Gabriel diciendo que entrara, abrió la puerta y entró, sintiéndose más nervioso de lo que jamás se había sentido en toda su vida. Gabriel levantó los ojos de los papeles en su escritorio y miró a Valentín. Había un silencio pesado en el aire mientras Valentín trataba de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, comenzó, su voz temblorosa y llena de emoción. «No, necesito disculparme por lo que hice ayer. Fui injusto y despectivo. Estoy profundamente avergonzado por mi comportamiento. No sé cómo explicar cuánto lo lamento». Gabriel permaneció en silencio por unos segundos, solo observando a Valentín. La tensión en la sala era palpable. Gabriel podía ver la sinceridad en los ojos de Valentín,
y aunque el recuerdo del día anterior aún estaba fresco, sabía que ese momento era importante para ambos. Valentín continuó, su voz quebrándose de vez en cuando. Actué de manera horrible, y no hay excusa para ello. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que hice. No soy el hombre que debería ser, pero estoy listo para cambiar. Gabriel observaba a Valentín, que parecía ahogarse en su propia culpa, y decidió ser directo. Respiró hondo, inclinándose ligeramente hacia adelante, y con un tono firme, comenzó a hablar. Estás en lo cierto sobre tu error, Valentín, pero completamente equivocado sobre tu disposición a cambiar. Verás, continuó Gabriel, manteniendo la mirada fija en la de Valentín. Te dejé decir todo eso porque quería ver hasta dónde llegarías. Esperaba que, en algún momento, te detuvieras, respiraras hondo y realmente comprendieras la gravedad de lo que hiciste. Pero, en lugar de eso, solo te hundiste más y más, revelando lo que realmente llevas dentro de ti. Sabía exactamente quién eras desde el momento en que me abordaste, pero quise ver hasta dónde te llevarían tu arrogancia y prejuicio. Gabriel hizo una breve pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente. Esa alma tuya llena de prejuicios, odio, inseguridad, maldad. ¿Qué esperabas? Que simplemente aceptara tus disculpas y creyera que ibas a cambiar, ¿verdad? Valentín abrió la boca para responder, pero Gabriel continuó, sin dejar espacio para interrupciones. Tal vez cambies, pero no será aquí. Estás despedido. Sal de este lugar ahora, y agradece que no haya presentado quejas formales contra ti. El shock recorrió el cuerpo de Valentín como una corriente eléctrica. Intentó argumentar, con la voz temblando de desesperación. Pero, pedí disculpas, y yo. Antes de que pudiera continuar, Gabriel lo interrumpió con una calma cortante. No importa, Valentín. Te preocupas por tu carrera y tu salario, pero no hay ningún indicio de que realmente hayas cambiado. No han pasado ni 24 horas desde que me trataste como si yo no fuera nada. Las disculpas son fáciles de decir, pero no hay ninguna prueba de que hayas aprendido algo. Por eso no puedes seguir aquí. Valentín sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La realidad de lo que Gabriel había dicho lo golpeó como un mazazo, y se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. Sus disculpas, tan cuidadosamente planificadas, no eran suficientes para borrar la verdad de quién era, y Gabriel lo había visto a través desde el principio. Desmoralizado, Valentín se levantó, sin tener más palabras para argumentar. Sabía que Gabriel tenía razón, y el peso de sus acciones finalmente cayó sobre él con toda su fuerza. Al salir de la oficina, cada paso parecía más pesado que el anterior, mientras se dirigía fuera de la comisaría, sin saber lo que le deparaba el futuro. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con tu opinión sobre esta historia.